venimos con humildad delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, aprender de ti. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos trae iluminación y queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos dé entendimiento. Al estudiar pasajes de la Biblia, Señor, que muchas veces no entendemos o nos parecen muy fuertes, que tú puedas ministrarnos y encontrar en tu palabra el alimento que necesitamos. Señor, sabemos que los tiempos son difíciles y más que nunca sabemos que ahora debemos estar agarrados, aferrados a tu palabra. Te pedimos que el día de hoy nos hables conforme continuamos nuestro viaje por el capítulo 3 del libro segundo de los Reyes. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Ok, ¿qué vimos la semana pasada en el capítulo 1 y en el capítulo 2? El hijo de Acab, Ocosías, murió sin dejar descendencia. Lo sucede en el trono su hermano Joram. Les he puesto una figura, una gráfica de la distribución de los reyes a aquellos de ustedes que reciben mis notas. Si no estás recibiendo mis notas y quieres recibirla, con mucho gusto te las paso. Solamente ponme tu correo electrónico, te pondré en la lista y cada vez que doy una enseñanza, te mandaré la enseñanza. La idea de hacer esto es que lo que uno aprende de la Biblia es del Señor y es para compartirlo con todos. Y también para que no pierdan el tiempo haciendo apuntes y puedan estar atentos y quién sabe añadir cualquier cosita que diga fuera del texto que estamos estudiando. Vean, hemos estudiado hasta ahora. Este sería el noveno rey de Israel. Y en Judá hemos estudiado cuatro reyes. Habíamos visto en Israel Jeroboam, que rompió el reino de Salomón. Empezó una dinastía que duró hasta sus hijos Nadab. Baasa mata a Nadab y empieza una nueva dinastía. Sigue Ela, su hijo, Zimri, que mata a Ela y toma el poder, y luego Omri, que mata a Zimri. Tremendo, como en el reino del norte los reyes se mataban entre ellos, y Omri es la cuarta dinastía de reyes en el reino del norte, Israel. En el reino del sur, Judá, siguen los descendientes de David y Salomón sentados en el trono. Y hemos visto a Roboam, a Abiam, a Asa, Josafat, Joram. En la lámina que ustedes tienen ven colores. Los reyes que figuran en color rosa son reyes malos. Los que aparecen en color rojo son muy malos. Y aquellos que aparecen en color verde son reyes buenos, que la Biblia los llama así. Bueno, Omri establece su dinastía en el reino del norte, en Israel. Y tiene un hijo, Acab. Acab ya está muerto. Su esposa Jezabel todavía está viva. Y le ha sucedido en el trono Ocosías, que no tiene descendientes, tiene un accidente, se cae por una ventana y finalmente el profeta Elías le dice que va a morir. Lo sucede a su hermano Joram. Acá hay algo interesante y quiero que me presten atención. Ocosías y Joram, hijos de Acab, tienen una hermana que se llama Atalía. Y Atalía, hija de Acab y Jezabel, los reyes más perversos del reino del norte, Atalía se casa con el hijo del rey Josafat, que para confusión de todos también se llama Joram. Y es por eso que cuando estudiamos el libro de Reyes nos confundimos con los nombres, pero vamos a hacer todo lo posible para que lo puedan entender. Entonces, Ocosías y Joram y Atalía son hijos de Acab y de Jezabel. Atalía, que nació en el reino del norte, es dada en matrimonio a Joram, hijo de Josafat, en el reino del sur. Y va a haber un momento en que el reino del norte y el reino del sur van a tener reyes que se llaman Joram de Israel, Joram de Judá. Entonces me están siguiendo.
porque es la parte donde se puede poner confusa. Por eso les he puesto la gráfica. En la gráfica pueden ver que detrás de cada uno de los reyes, después de Acab, he puesto a Ocosías y Joram juntos. La razón, porque son hermanos. Y el rey Josafat va a estar con Ocosías y con Joram, y luego su hijo Joram va a reinar un tiempo junto a Joram de Israel. ¿Los confundí? ¿Me entendieron? Perfecto. Sigamos. Vamos ahora al capítulo 3 y vamos a leer, a estudiar los primeros 3 versículos. Para información, quiero recordarles que yo uso la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea para estudiar el libro de Reyes. Josafat, hijo de Acab, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel cuando Josafat tenía 18 años de reinar sobre Judá. Y reinó 12 años. Va a gobernar 7 años en conjunto con Josafat, y Josafat va a morir. Y su hijo Joram va a gobernar al mismo tiempo que Joram. Joram del norte, Israel, y Joram del sur van a gobernar juntos por 5 años, que van a coincidir. Ok. Reinó 12 años en Samaria, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no al grado de su padre y su madre, pues quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se entregó a los mismos pecados que Jeroboam, el fundador del reino del norte, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Ok. Mientras Josafat reinó en Judá por 23 años, se sucedieron 3 reyes en la dinastía de Omri. Y Josafat es rey cuando lo es Acab, Ocosías y Joram en el reino del norte. Joram es el noveno rey de Israel, y se le considera un rey malo, aunque el texto bíblico dice que no llegó al grado de maldad de sus padres. Dice el texto que eliminó las estatuas de Baal, menospreció su culto. Sin embargo, dice, fue un adorador de los becerros de oro que estaban en Betel y Dan, que había mandado construir Jeroboam. Así que él siguió adorando el culto idolátrico y falso del becerro de oro, que tiene sus raíces en la adoración del becerro en Egipto. Versos del 4 al 8. El rey Mesa de Moab poseía muchos rebaños y entregaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros. Pero a la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces, el rey Joram salió de la capital del reino del norte de Israel, Samaria, y pasó revista a su ejército en todo Israel. Y luego mandó decir al rey Josafat de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿me acompañarás a luchar contra Moab? Y Josafat responde de la misma manera cuando Acab, el rey, el papá de Joram, le dijo que lo acompañara a luchar contra Ramot de Galad. Y él responde y le dice: por supuesto que iré. Tú eres como si fuera yo mismo. Tu pueblo es como mi pueblo y tus caballos son como los míos. ¿Qué camino tomaremos? Y Joram respondió: tomaremos el camino del desierto de Edom. Ok. Mesa era el rey pagano de Moab. Ni bien murió Acab, dejó de pagar el tributo. Sí,
El joven Ocosías toma el reino y Moab ya no le pagó los 200,000 cabezas de animales que al año le pagaba. En Moab había muchas planicies donde el ganado podía pastar. Como Ocosías tiene su accidente en las piernas, no hace nada al respecto. Pero ahora Joram, 2 años más tarde, cuando toma el reino, decide que es tiempo de volver de someter a los moabitas. Invita al rey Josafat a que se le une en la batalla y dubitativamente accedió, tal como lo hizo con Acab, por el simple hecho de estar emparentados, porque el hijo de Josafat, Joram, de Judá, estaba casado con Atalía, hija de Acab y Jezabel, y hermano de Ocosías y de Joram de Israel. En esa oportunidad le dijo a Acab, Primera de Reyes 22:4. Josafat respondió: tú y yo somos hermanos, nuestros pueblos también lo son. Tu caballería y la mía es una sola. Y aquí vemos que Josafat hace una pregunta interesante. ¿Qué camino tomarán para enfrentar a Moab? Y la respuesta de Joram es por el sur, a través de Edom. Y la razón es que la parte norte estaba fuertemente custodiada con fortalezas y jamás los de Moab esperarían un ataque por el sur. Les he puesto 2 láminas en mis notas a aquellos que las reciben para poder explicar esto y puedan ver exactamente de qué se trata esto. La lámina va a aparecer invertida porque utilizo el lente delantero de mi celular. Si ustedes ven, quiero que noten algo a aquellos que han recibido la lámina que les he mandado en mis notas. Noten que el reino de Moab, que se encuentra al este del Mar Muerto, está pintado de lila. Al sur, pintado de amarillo, aparece Edom. Pero vemos que Moab limita con el reino de Israel por el norte. Los israelitas han cruzado el Jordán por Jericó y han tomado toda la parte norte de Moab. Así que toda la parte norte de Moab está fuertemente fortificada para evitar que los israelitas bajen. En el mapa que está al costado se ve el camino que toman. Y el camino que toman es este. De Samaria, capital de Israel, van a Jerusalén, capital de Judá. Y de ahí bajan al sur, Edom, para rodear el Mar Muerto hacia el norte y atacar a Moab por el sur. Esta era la estrategia que tenían para el ataque. Versículos del 10 al 12. Fue así como el rey de Israel, el rey de Judá, junto con el rey de Edom, parece que al pasar sus ejércitos por Edom, el rey de Edom aprovechó para unirse. Tomaron el camino del desierto, pero después de 7 días están bajando para rodear a pie el Mar Muerto. Después de 7 días les faltó agua para el ejército y para las bestias. Entonces el rey de Israel dijo: vaya, Jehová, el Dios de Judá, Jehová, Yahweh, el Señor, dice, ha convocado a estos 3 reyes, habla de sí en tercera persona, para entregarlos en mano de los moabitas. Pero Josafat dijo: un momento, ¿no hay por aquí algún profeta del Señor? ¿Podríamos consultarlo por medio de él? Y uno de los oficiales del rey de Israel respondió:
por aquí está Eliseo, hijo de Safat, que era ayudante de Elías. Regio, dijo Josafat, en él habrá palabra del Señor. Y los tres fueron a verlo. A ver, ¿qué ocurre aquí? Y esto es muy extraño y vamos a tratar de entenderlo. El rey de Edom se les une en la cruzada contra Moab cuando pasan por su territorio. Solo bastó 7 días para que se vieran casi derrotados por las inclemencias del desierto. Sin agua, bestias y soldados desfallecían. Joram claudicó y adelantó la derrota de los 3 reyes, pero culpó a Jehová. Jehová nos ha juntado para entregarnos y perder con los moabitas. Recién ahora, en medio de la desgracia, en medio de la prueba, muriéndose de sed, Josafat se acuerda de consultar a Yahvé y pregunta si existe en el campamento que están yendo hacia Moab algún profeta del Señor. Algo parecido le ocurrió con Acab, cuando él preguntó, ¿es lícito ir a la guerra contra ellos? Y el Señor mandó, y Acab mandó traer al profeta Micaías. Ahora, acá hay algo interesante. Se encuentran a 7 días de camino en el desierto. Se encuentran sin agua, a punto de desfallecer, caballos, mulas y las personas. Y Josafat hace la pregunta, no consultamos a Dios. ¿Habrá algún profeta de Dios acá? ¿Dónde es acá? ¿En el campamento? El profeta de Dios había ido con ellos en el ejército para invadir Moab. Un oficial de Israel, un militar, les habla de Eliseo, a quien él llama ayudante de Elías. El hecho de que los 3 reyes fueron a verlo nos habla de la proximidad de Eliseo. Eliseo estaba en una de las carpas del campamento. Es probable que por orden de Dios se adelantó y probablemente se quedaba en la carpa de este alto oficial. Y el oficial lo sabía, así que cuando preguntaron ¿a quién consultamos? Yo sé a quién podemos consultar. Podemos consultar a Eliseo. En Oseas, capítulo 6, versículo 1, leemos, vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará. Nos hirió, pero vendará nuestras heridas. Así que ahí están, los 3 reyes llegan a la carpa, donde Eliseo está sentado esperándolos. Versículos del 13 al 20. Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver contigo? Anda a ver a los profetas de tu padre y tu madre. Pero el rey de Israel le respondió, no voy a ir con ellos. El Señor nos ha reunido a nosotros 3 para entregarnos en mano de los moabitas. Y cuando dice el Señor, es Jehová. Él culpa al Dios de Judá de haberlos llevado allí. El Señor nos ha reunido para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo dijo entonces, juro por el Señor de los ejércitos, en cuya presencia me encuentro, de no ser por el respeto que le debo al rey Josafat de Judá, a ti ni siquiera te dirigiría la mirada. Bueno, continúa diciendo Eliseo, tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho
el Señor. Caben en el valle muchos, plural, muchos estanques, muchas cisternas. El Señor también ha dicho, aunque ustedes no vean ningún viento, ni nube, ni lluvia, este valle se llenará de agua y beberán ustedes, sus bestias y sus ganados. Así que la primera respuesta es que el Señor les va a proveer agua de manera milagrosa. Esto, a los ojos del Señor, no es nada difícil. También, y continúa hablando del enfrentamiento con los moabitas, va a poner a los moabitas en sus manos. Destruirán todas sus bellas ciudades fortificadas, talarán todo árbol frondoso, cegarán todos los pozos y sembrarán piedras a todos los campos arables. Al día siguiente, por la mañana, a la hora del sacrificio, un repentino aluvión llegó desde Edom y toda esa región se inundó. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Vamos a tratar de describirlo. Lo primero que vemos es que Eliseo trató de manera despectiva a Joram. Le dice que él, como profeta de Yahweh, no tiene nada que hablar con él y él puede acudir a sus dioses paganos, al Dios de sus padres, a consultarles. Joram malcriadamente interrumpió, diciendo que la suerte ya estaba echada, porque Yahweh usó ese nombre, usó el nombre del Dios de Israel, o mejor dicho, el Dios de Judá, porque Yahweh los había entregado en manos de los moabitas. Eliseo le increpó, diciendo que él estaba allí por Josafat, y Joram nada significaba para él. Aquí es cuando Eliseo pide que le traigan un adorador, que le toque la cítara, una guitarrita propia del antiguo Israel. Se ve que esto ocurrió en un ambiente de adoración. Es decir, Eliseo no iba a soltar el mensaje si las personas allí presentes, junto con el tañedor, levantaban sus voces a adorar al Dios Jehová, Yahvé, Yahweh, al Señor de los ejércitos, ante el cual no existe nada que sea imposible. Y el mensaje vino claramente. Caben muchos estanques para recolectar el agua de la lluvia que vendrá de improviso y en abundancia, con la cual podrán beber ellos y sus bestias. Quiero recordarles que en toda esa zona de Israel hay lechos de quebradas o de ríos secos. Se ve que en algún momento por ahí ha corrido agua. En la zona le llaman wadi. Wadi es una quebrada que puede traer un torrente de agua como estar seca. Y esa es la vía de escape por la que normalmente las aguas corren. Así que ellos, el ejército, el triple ejército, se encontraba acampando alrededor de un wadi seco. Y lo que le dice Eliseo es: caben, no una, muchas cisternas, para que cuando el agua pase, el agua quede retenida en las cisternas. Así que eso es lo que pasan a hacer. Empiezan a cavar muchas cisternas esperando el agua que vendrá. Me llama la atención la frase que dice en la Reina Valera 60, esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Es decir, que no existe nada imposible para el Señor. Luego contradice la afirmación de Joram al decir que es al revés, que los moabitas serían entregados en sus manos. Además,
ellos tenían que destruir completamente la tierra de Moab. Y al día siguiente llegó el aluvión con aguas abundantes. El agua quedó retenida en las cisternas, bebieron agua ellos y sus bestias, y llenaron de agua todos los odres que tenían para continuar en la batalla. En el Salmo 78, versículos 15 y 16, leemos: en el desierto hendió las peñas y les dio a beber agua de los grandes abismos. De la peña hizo brotar corrientes y las aguas fluyeron como ríos. De la nada Dios sacó corrientes de agua. Probablemente llovió mucho en las montañas altas de Moab y de Edom, y el agua llenó los lechos vacíos, secos de los wadis. Ok, 21 al 25. Quiero que me sigan acá porque esta parte es un poco confusa y quiero que puedan entender lo que el Señor nos quiere decir. Dice el versículo 21: al saber los de Moab que los reyes se disponían a atacarlos, todos ellos se juntaron, desde los que apenas podían ponerse la armadura hasta los más experimentados. Tomaron sus puestos en la frontera. Y al día siguiente, cuando los moabitas se levantaron temprano, vieron a la distancia que el reflejo del sol sobre las aguas de las muchas cisternas que habían hecho las hacía verse rojas como la sangre. El sol oriental salía, daba una luz roja que se reflejaba en el wadi, en todos los estanques. Veían que había como un río de sangre. Entonces gritaron: ¡ah! Esta es la sangre de una batalla. Seguramente los reyes de Israel, Edom y Judá han luchado entre sí, han matado a sus propios compañeros. Vamos, moabitas, a recoger el botín. Pero cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas, los atacaron. Y aunque los moabitas trataron de huir, los israelitas los persiguieron y mataron. Asolaron las ciudades, en todos los campos fértiles esparcieron piedras, cegaron también todos los pozos, derribaron todos los árboles frondosos, solo quedaron piedras, la fortaleza, en Kir Hareset, el último bastión, donde se encontraba el rey de Moab, porque los honderos, que usaban una especie de huaraca, como le llaman acá en Perú, los honderos, dice, rodearon esa ciudad y la destruyeron. Ok, ¿qué está pasando acá? Moab esperaba el ataque de Israel desde el norte y se enteran que vienen desde el sur, donde no están preparados. El ataque conjunto vendría por la frontera sur. Así que todos se prepararon, inexpertos y soldados entrenados, para hacer frente al ataque que no esperaban que viniera desde esa dirección. Les tomó por sorpresa, tuvieron que movilizarse. Una ilusión óptica del agua en los estanques que habían quedado en los wadis a la salida del sol produjo un engaño. Los reflejos rojizos del sol naciente se rebotaron, se reflejaron en las aguas de los estanques que habían hecho y entendieron que era sangre en el campo de batalla. Asumieron erróneamente que se habían matado entre ellos y salieron presurosos a saquear los cuerpos.
y hacerse del botín. Noten acá algo. ¿Vieron algo? ¿Supusieron algo? ¿Creyeron algo? Fueron y recibieron el daño. Tal como dice el libro de Proverbios. El avisado ve el peligro y toma medidas. Se esconde y los evita. Pero el necio pasa derecho y recibe el daño. Así que estos vieron sangre, asumieron que se habían matado entre ellos y salieron presurosos a saquear los cuerpos. No iban preparados para pelear, sino para tomar los despojos. Y al llegar al campamento de Israel, mutuamente se sorprendieron. No les quedó más que huir. Israel y sus aliados los derrotaron. Devastaron las ciudades y campos de Moab, tal como Eliseo lo predijo, y ellos cumplieron al pie de la letra la profecía del Señor. Ok. En Isaías 37:26 leemos: ¿No has oído hablar de lo que yo hice desde los tiempos antiguos? Ni de los planes que desde los días más remotos tengo pensado realizar, pues ahora voy a realizarlos. Y tú habrás de reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. La intención de Dios de destruir Moab era parte del juicio de Dios contra los moabitas. Y terminamos con dos versículos horribles. Los he separado para dejarlos para el final. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 26 y 27. Dice así: Cuando el rey de Moab vio que había perdido la batalla, tomó consigo a 700 hombres hábiles con la espada y quiso atacar al rey de Edom, pero no lo consiguió. Entonces tomó a su primogénito, el que habría de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Fue grande el enojo contra Israel que estos decidieron retirarse y volver de su tierra. ¿Qué pasó acá? Leía en el comentario de Alfred Edersheim, un judío convertido al cristianismo que escribió sobre la vida de Jesús y la historia del Antiguo Testamento, que esta ciudad que había quedado, que llevaba por nombre Kir Hareset, tenía una forma triangular, estaba en alto, amurallada, habían wadis o quebradas profundas, pero desde las laderas a la distancia se podían arrojar proyectiles. La ciudad está sitiada, pocos han quedado, y de cada una de esta ciudad triangular se encontraba uno de los ejércitos, el ejército de Israel, el ejército de Judá y el ejército de Edom. Entonces, en un último intento, Moab se fijó cuál de estos ejércitos era el más débil e intentó un ataque con los mejores hombres que le quedaba y fracasaron. No pudieron prosperar. Regresan otra vez a la ciudad amurallada y observamos algo que es ajeno a nuestra cultura y difícil de entender, incluso para los que espectaron este espectáculo bochornoso. El rey Mesa decidió entregar como sacrificio a su hijo primogénito y lo quemó vivo sobre la muralla de la ciudad para que tanto los que estaban dentro
como los ejércitos que estaban afuera lo vieran. Horrible. Sacrificar a su hijo a sus dioses, a Quemos, que era el dios de Moab, y lo entregaría a su hijo al fuego. ¿Y a cuál hijo? Al primogénito, el hijo que lo va a heredar. No podemos llegar a entender cómo un padre puede hacer eso, pero lo hacía diciendo: le voy a entregar mi hijo mi mayor valor, que es mi primogénito, a ver si Quemos, nuestro Dios, se apiada de nosotros. Voy a sacrificar a mi hijo para aplacar la ira de Quemos contra nosotros. Y un Dios que haga esto o que permita esto, se trataría de un demonio. La sucesión de estos eventos levantó tanta indignación que tanto los israelitas y sus aliados decidieron volver a su tierra. Leemos en el Salmo 106, versículos 37 y 38, que dice: ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios, y así derramaron sangre inocente, sangre que fue ofrecida a los dioses de Canaán, sangre que dejó manchada la tierra. Y llegamos al final de este tremendo capítulo, en el cual vemos algunas cosas. Josafat, que era el rey que de alguna manera representaba a Dios, había salido en alianza con un rey malo, Joram, con un rey que, aunque había quitado el culto de Baal, seguía adorando a los becerros. Él se siente ligado, Josafat, por el vínculo de parentesco y familiar, y se embarca en una empresa a la cual no debió acudir. ¿Cuántas veces, por presión de la familia, nos embarcamos en situaciones que nunca debimos haber hecho? ¿Cómo para complacer a un hijo o a una hija cedemos ante verdades claras que están expuestas en las Escrituras? Y hoy día hay tanta enseñanza errada, tanta gente que se deja arrastrar por la moda o por lo que ellos creen que es lo más elevado, alejándose así de las Escrituras. Josafat entró en una alianza que no debió haber entrado, debió haber quedado firme. Por amor a Josafat, Eliseo está allí y profetiza que no morirán de sed, que Dios de la nada hará un milagro. Y acá hay otra situación. Podemos decir que Josafat no estaba limpio, que Josafat tenía muchas cosas en su contra, que Josafat había obrado mal, que Josafat no había consultado a Dios sino hasta cuando estuvo allí. Pero vemos la misericordia y la gracia de Dios para con su hijo Josafat, porque tú y yo nos identificamos en Josafat. Somos hijos de Dios, pero muchas veces no estamos haciendo lo correcto. Y cuando lleguen las pruebas, clamamos a Dios. Y Dios bien podría decirnos: ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tan lejos? ¿Por qué no me consultaste? ¿Por qué no buscaste mi rostro? Y allí es donde Josafat se arrepiente y adora a Dios junto con el que tañe la cítara, con el tañedor, y adora a Dios. Y aquí ocurre algo que lo pone en muy buenas palabras Eliseo: no hay nada imposible para Dios. Ellos iban a morir de inanición, el desierto los iba a destruir, pero Dios hizo lo impensable. Salió agua de la nada que satisfizo su sed y pudieron seguir adelante en la empresa. Dios profetizó
la victoria sobre Moab, pero no sin hacer saber la destrucción que habría como consecuencia de pelear contra los hijos de Dios. Y nosotros a lo largo de nuestra vida enfrentamos enemigos, ataques, insultos, burlas. Muchos han perdido amistades de toda la vida por el simple hecho de su fe en Jesucristo. En el momento que te hiciste cristiana, perdiste amigos de toda la vida. Y aunque estos amigos parecen ser muy religiosos, le molesta tu fe en Dios y por eso te dejan. Habrá oposición, habrá dificultad y habrá algún momento que tengamos que ser firmes y decir lo que pensamos, con las consecuencias que esto puede traer. Al final vemos lo mal que termina el rey Mesa, la ruina que trae a su propia familia. Y qué cierto es que cuando Dios no está presente en una familia, la ruina y la desgracia a los que son arrastrados los hijos se hacen patentes con el paso de los años. Así que no dejes de orar por tus hijos y no dejes orar por tus nietos. Probablemente el día de hoy ellos no escuchan el mensaje por muchos motivos, pero ven tu vida, ven tu corazón, ven cómo eres, saben que eres diferente, porque de alguna manera en ti se refleja la gloria de Dios y la presencia del Señor. Y quién sabe, mañana cuando tú no estés, el legado que les dejes es: mi mamá leía la Biblia, mi papá era un hombre de Dios, voy a buscar al Dios de ellos. Y así quiero terminar la reflexión de este capítulo del segundo libro de los Reyes. Vamos a orar. Y yo quiero terminar haciendo una oración por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros nietos. Señor, venimos ante ti conscientes de nuestras limitaciones y lo indigno que somos de venir ante ti. Humildemente nos identificamos con Josafat, porque cuando vienen los problemas clamamos: Señor, ayúdanos. Y tú apareces y de la nada haces que las cosas ocurran. Y a pesar de la adversidad, a pesar del ataque, nos das la victoria. Hoy, Señor, queremos orar por nuestros hijos que aún no te conocen. Una de las promesas de la Biblia es: cree en el Señor Jesucristo y tu casa se salvará. Y Señor, sé que puedo orar de acuerdo a tu palabra y pedirte la salvación de mis hijos. Puedo pedirte la salvación de mis nietos, y no solamente su salvación, sino que ellos se conviertan en hombres y mujeres de Dios, en un mundo cada vez más alejado de ti, un mundo cada vez más carnal que ha perdido todo tipo de valor moral. Te pedimos por nuestros hijos y por nuestros nietos. Te pedimos por nuestros padres y hermanos que no te conocen. Señor, sabemos que nadie es profeta en su propia tierra y que no seremos nosotros el instrumento para alcanzarlos, pero sabemos que en algún lugar hay un creyente que será tu instrumento para traerlos a Jesús. Te encomendamos a lo que más amamos, Señor, y sabemos que estamos orando de acuerdo a tu voluntad, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Aunque este capítulo termina con la destrucción de un hijo, nosotros sabemos que tú entregaste a tu Hijo Jesús por nuestro pecado, y Él murió para darnos vida y darnos la salvación. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.